Bueno, buenos días a todos y todas, otra vez. Les pido que porfa vayamos haciendo un poco de silencio porque ya vamos a comenzar la otra conferencia. Y también a los participantes que están virtual, porfa si pueden escribir por ahí si el sonido está bien, todo ok. Con eso estamos pendientes de ustedes también. Sí, entonces, bueno, esta segunda clase del día de hoy es del eje de Economías para la Vida. La va a presentar la profe Carmenza Castiblanco del IDEA. Y pues bueno, ella ya va a hacer la presentación, entonces los dejo con ella. Espero que la disfruten y que pues sea un espacio de discusión y pluralista. Buenos días a todos, a todas. Me agrada mucho estar aquí. Muchas gracias al profesor Alexander por la invitación a participar de este evento. Me ha invitado para que hoy les converse a ustedes sobre la economía ecológica, que es clasificada como una de las economías para la vida y como muchas otras ramas digamos, de este campo de estudio de la economía, también se llama, o se dice la ciencia de la sustentabilidad, ¿no? Como también lo dice la agroecología, como lo dice la ecología industrial. Hay muchas ciencias que se califican así como las ciencias de la sustentabilidad y entonces mi meta es tratar hoy en hora y media de contarles por qué la economía ecológica se coloca ese apelativo, ¿no? de las ciencias de la sustentabilidad. Entonces, vamos. Bueno, ¿qué es la economía ecológica? La economía ecológica, pues, es un campo de estudio, no digamos que es una ciencia, es un campo de estudio interdisciplinar, plural, que es relativamente joven, ¿no? Surge como en los años 90, más o menos, para hacer la crítica contundente a los principales postulados de la economía ambiental, especialmente a todos los temas relacionados con la valoración económica ambiental, con el enfoque de la economía para trabajar el tema de las externalidades y demás. Entonces se reúnen una serie de científicos, de estudiosos y de gente que estudia estos temas de diferentes campos de disciplinas, ¿no? Desde la ecología, la física, la química, la sociología, mucha gente, por supuesto, de la biología, la ecología y la economía, para analizar esas relaciones complejas que se dan entre los sistemas sociales y la economía y, por supuesto, con los ecosistemas, esa relación compleja, ecosistemas, cultura y organización social, ¿no? Entonces, sí es un campo de estudio que se caracteriza por la pluralidad, la interdisciplinariedad, que considera esa caja negra que la economía convencional generalmente no tiene en cuenta, como es el estudio de la termodinámica, que es llamada la economía de la física, y la aplicación de la termodinámica y la aplicación de la ecología, que es la economía de la naturaleza, aplicados al estudio de los fenómenos de producción y de consumo. Entonces, esa es la primera característica o rasgo bien diferenciado de la economía ecológica, es centrar su foco en estos temas, ¿no? Incorpora pues conceptos claves de incertidumbre, irreversibilidad, los temas de la escala, de la distribución son muy importantes en sus análisis. Y una preocupación permanente de la economía ecológica es cómo crece ese sistema económico, el crecimiento, la escala de crecimiento de ese sistema económico dentro de un sistema que le coloca límites, que es el sistema biosfera. Entonces siempre su preocupación central está ahí en ver a qué tasa va creciendo y cómo va creciendo y cómo va tocándose con estos límites que la naturaleza le impone, ¿no? al sistema económico. Pues uno de los temas centrales de estudio de la economía ecológica son los conflictos ecológicos distributivos, ya vamos a ver. Y cuando hablamos de los conflictos ecológicos distributivos, no solamente dentro de la misma generación, sino los conflictos intergeneracionales,
nos referimos no solamente a conflictos por la distribución de los costos y beneficios económicos, sino por también cómo se distribuyen espacial y en el tiempo los costos ecológicos, ¿no? Los costos ecológicos y sociales, cómo es esa distribución. Vamos con la siguiente. Entonces, hay unos rasgos inherentes, unos principios básicos en los que se centra la economía ecológica y tienen que ver con estos temas que ya los voy a desarrollar a lo largo de la charla. Y es eso, ¿no? Primero, la jerarquía de los sistemas, ¿no? Desde el enfoque de la economía ecológica, el sistema económico es un subsistema, ¿cierto? Es un sistema que está inserto en un sistema social que define los derechos de propiedad, que define los temas del poder, de la política, ¿cierto? Que determinan, por supuesto, la economía. Y por supuesto, todos este subsistema social en el que está inserta la economía, a su vez está inserto en un sistema mayor llamado biosfera, que le impone los límites. Entonces, primer planteamiento fundamental es ese, ya lo vamos a desarrollar más adelante. ¿Sí? Otra característica fundamental de la economía ecológica es dar prioridad e importancia, por supuesto, al pluralismo de valores. O sea, si bien tiene en cuenta los valores expresados en unidades monetarias como información importante para la toma de decisiones, pero se centra en otro tipo de lenguajes de valoración, dice Martínez Salieri, en otro tipo de indicadores de valoración en sus propias unidades, muchos de ellos también cuantitativos, cualitativos, y es a partir de estos diferentes indicadores y de estos diferentes tipos de información que la economía ecológica pretende tomar sus decisiones, analizar las políticas, y analizar estas interrelaciones complejas y dinámicas que se dan entre los sistemas ecológicos y los sistemas humanos, ¿no? Y pues, especialmente los sistemas económicos. Entonces, claro, hay unos temas que están ahí todo el tiempo, por ejemplo, la ética, ¿no? La ética es una parte legítima e importante en todos los análisis y en las tomas de decisiones, ¿no? Los principios éticos son fundamentales a la hora de tomar decisiones. Y, por supuesto, incorpora como métodos de análisis y como enfoques de estudio la teoría general de sistemas y el paradigma de la complejidad como herramientas pues adicionales, por supuesto, al análisis costo-beneficio y a las herramientas que la economía neoclásica provee. Incorpora este tipo de como enfoques centrales, ¿no? de análisis. La siguiente. Bueno, como les decía, como muchas otras ciencias, se arroga el título de ser la ciencia de la sustentabilidad. Pero la sustentabilidad, uno de los enfoques de la sustentabilidad, que ya lo vamos a ver más detallado adelante, es el concepto de la sustentabilidad vista como viabilidad ecológica de los procesos. En este sentido, ¿no? Desde el Instituto Wuppertal dan esta definición y John Martínez Salieri también la refuerza. Dice, pues claro, la economía ecológica estudia el metabolismo social, o sea, desde el principio se centra en el estudio de esa caja negra, que es cómo ante el crecimiento de la población y el crecimiento exponencial de los niveles de producción y de consumo, y por supuesto también de los niveles de generación de residuos y desechos y de alteraciones pues, de los sistemas naturales, cómo se dan esos flujos de energía, esos ciclos de la materia, si se cierran, si no se cierran, qué tipo de coherencia hay o cómo va el crecimiento económico con el deterioro ecológico, cómo se relacionan esas dos variables. Y ahí pues utiliza todo este tema que se llama el metabolismo social, o sea, como utiliza
sí, la metáfora del metabolismo usado para entender el funcionamiento de los organismos vivos, de los seres humanos, o sea, cómo nosotros procesamos y cómo logramos aprovechar la energía útil para generar nuestro propio metabolismo, realizar transformaciones de la energía, realizar trabajo y demás, y generamos residuos y demás. Ese metabolismo aplicado a los seres vivos lo aplica al análisis de los sistemas económicos, ¿no? Y es lo que llamamos el metabolismo social. Entonces, claro, en ese análisis de los flujos de energía, de los ciclos de la materia en la economía humana, ya hay varios conceptos que empiezan a tomar relevancia y es la discrepancia que empieza a haber entre el tiempo económico y el tiempo de la naturaleza o el tiempo bioquímico, el tiempo de los procesos de la naturaleza, ¿no? El tiempo, como ustedes saben, la mayoría de ustedes son economistas, ¿no? El tiempo para los economistas es el tiempo de la tasa de interés, el tiempo, el largo plazo, ¿cuánto será como máximo? ¿Qué? ¿20 años? ¿50 años? ¿O eso ya es demasiado? Es demasiado, ¿sí? Claro, en cambio en la economía ecológica el tiempo es el tiempo de los procesos bioquímicos, ¿sí? El tiempo del ciclo del carbono, el tiempo del ciclo del nitrógeno, del ciclo del fósforo, de las especies, ¿sí? Esos son los tiempos. Y el tiempo pues va en una dirección, ¿cierto? Todo tiene un inicio, un desarrollo y un fin, ¿sí? El tiempo en la dirección, como dice George Scott, en la flecha del tiempo, ¿no? Que son conceptos diferentes. Entonces, claro, el objetivo básico de la economía ecológica es analizar la sustentabilidad ecológica y social, por supuesto, ¿no? De la economía. Entonces, bueno, sigamos. ¿En qué se diferencia con la economía ambiental? Pues como ustedes saben, la economía ambiental es una rama de la economía neoclásica, ¿cierto? Que surge también, pues toma mucha fuerza desde los años 60, 70, con unas obras muy célebres que empezaron a surgir a raíz pues, de los graves problemas de deterioro y contaminación ambiental que venían dándose con un proceso muy acelerado de crecimiento de la economía en los años 70, ¿no? Donde la crisis del petróleo en los años 70 fue una de las señales de alarma, pero surgieron otras obras como La primavera silenciosa de Raquel Carson, La bomba poblacional de Paul Ehrlich, varios textos claves que llamaron la atención, como pues, y por supuesto el informe sobre los límites del crecimiento del Instituto Técnico de Massachusetts, ¿sí? Fueron una cantidad de textos, varios textos muy importantes, clásicos, que empezaron a dar las señales de que ese desarrollo acelerado, ese crecimiento acelerado de la economía en tan poco tiempo tenía unos costos y unos costos muy grandes que no estaban siendo debidamente analizados y estudiados y tenidos en cuenta. O sea, era un costo de sobreexplotación y deterioro y contaminación muy grande. Entonces, ahí surge la economía. Y claro, por supuesto, pues se le achacaba gran parte de la culpa de eso al enfoque económico que en ese momento movía la economía y que lo sigue moviendo, que es el enfoque de la economía neoclásica que sustenta pues, el sistema, digamos, capitalista en este momento. Entonces, la rama, digo la economía neoclásica, bueno, pues si nosotros somos los responsables de todos estos problemas, desde el mismo enfoque y con los mismos instrumentos, también podríamos darle solución, ¿sí? Solución a todos estos temas. Entonces, la economía neoclásica estudia los impactos de la economía sobre el medio ambiente, la importancia del medio ambiente para la economía y la manera apropiada de regular las actividades económicas. Son como temas fundamentales, ¿no?
pero siempre buscando mantener el equilibrio entre las metas de conservación ambiental y el crecimiento económico. Eso es algo a lo cual nunca se renuncia ni se pone en cuestión. El crecimiento económico no se pone en cuestión desde la economía ambiental, ¿cierto? Se cree que las dos cosas se pueden pues, lograr al mismo tiempo, que hay unos instrumentos para ello y el enfoque central es desarrollar ese tipo de instrumentos. Entonces, bueno, como ustedes saben, hay como 4 temas fundamentales, uno de ellos transversal, de los que se ocupa la economía ambiental, como son el tema de la contaminación y el deterioro ambiental. Hay libros que se llaman Economía de la contaminación, la asignación intertemporal de los recursos no renovables especialmente, y los renovables también, y la valoración económica como un tema transversal a los otros, ¿no? Y por supuesto todo esto pues aplicado al diseño e implementación de políticas ambientales, de instrumentos para la política ambiental. Esos son como los temas básicos de los que se ocupa la economía ambiental. Por su parte, la economía ecológica, pues, como les decía desde el comienzo, analiza otros temas, ¿no? El papel de la economía dentro de los límites que tiene la economía dentro de ese sistema finito llamado biosfera, y cómo generar indicadores que den razón de esos límites, ¿sí? Que te den claras señales de que estamos atravesando umbrales críticos de no retorno, de procesos de carácter irreversible y demás. Ese es el interés principal de la economía ecológica, dado que los precios pues no nos van a poder dar estas señales. No están hechos para eso, ¿sí? No son el tipo de indicadores que nos podrían dar este tipo de señales totalmente. Entonces, contabiliza los flujos de energía, los ciclos de la materia, elabora indicadores de insustentabilidad, como dice Martínez Arriel, que vamos a ver más adelante, y pues analiza los conflictos ecológicos distributivos, aporta, por supuesto, al diseño de las políticas ambientales también, con otro tipo de información y de instrumentos. Y, por supuesto, también hay diferencias grandes en los enfoques y los métodos, ¿no? Frente al individualismo metodológico, que es lo que ustedes todo el tiempo trabajan en sus diferentes cursos de economía, desde la micro, la macro, todas las teorías económicas que trabajan dentro de la línea de economía, aplicando esta metodología, el análisis marginalista, el énfasis en la eficiencia económica, la optimización determinista, por supuesto, centrado en la valoración monocriterial, o sea, los indicadores monetarios como principales indicadores de valoración. La economía ecológica, pues al contrario, ¿no? Como les digo, incorpora el análisis de los sistemas. Es muy importante esto porque son las interrelaciones críticas que se dan entre los sistemas ecológicos y los sistemas sociales los que determinan, digamos, los temas emergentes que surgen de ahí. Es el entorno, la fuente de los disturbios, la fuente de los cambios. Entonces, por eso el enfoque de los sistemas es muy importante, y también el paradigma de la complejidad, que más adelante vamos a ver por qué, por lo menos en la teoría, ¿no? Por ejemplo, un rasgo clave de la economía ecológica es que, claro, la economía ecológica desde el punto de vista teórico plantea la necesidad de incorporar estos enfoques y estos métodos, ¿sí? Pero en la práctica, a la hora de diseñar instrumentos operativos, muchas veces se queda corta, ¿no? Se queda corta porque quienes trabajamos en la economía ecológica, pues de alguna manera fuimos formados también, nuestro cerebro está muy ya rotulado con todo el tema de las disciplinas. Todos fuimos formados dentro de una disciplina, dentro del enfoque de la ciencia clásica, determinístico, todo esto. Entonces nos cuesta muchísimo salirnos y poder pensar quizás, pero poder actuar y operativizar, y todo esto es muy complicado, ¿no? O sea, todos los que estamos aquí
son, pues a pesar de que no mentiras, hay caras muy jóvenes, hay gente muy joven, de pronto ya parte de otra. Pero sí, seguimos, la Universidad Nacional es una universidad terriblemente disciplinar. Ustedes miran lo difícil que es que un instituto como el Instituto de Estudios Ambientales encuentre un lugar en la Universidad Nacional, ¿sí? Un lugar en la estructura académica y menos en la estructura financiera, ¿sí? Porque es una universidad pensada para las disciplinas, ¿sí? Para las disciplinas. Entonces, y así mismo formamos a nuestros estudiantes. Entonces, salirnos de ahí es muy complicado y es una de las barreras grandes que hay a la hora de entrar a operativizar, a trabajar con otras herramientas, con otros métodos, ¿sí? Que vayan más allá pues, del enfoque de la ciencia clásica, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la incertidumbre y la reversibilidad siempre presentes en los análisis de la economía ecológica. La economía ecológica también distingue entre el concepto de sustentabilidad fuerte y sustentabilidad débil. Y ya vamos a ver más adelante esto, ¿verdad? Y hay una cosa muy interesante y es que dentro de la economía ecológica las externalidades no existen. Y no existen, ¿por qué? Porque las externalidades, es decir, todos los procesos de contaminación, de deterioro, de generación de residuos, todo esto pues hace parte de, o sea, es parte, o sea, cuando se producen bienes, también se producen males, es inherente, ¿no? A la existencia de la segunda ley de la termodinámica, o sea, un proceso es cambio o no es nada, dice Nicolás Georges Corrolla. Entonces, claro, cuando nosotros producimos, consumimos, pues es inherente la generación de residuos, la transformación de la energía, la transformación de la materia. Eso es propio del proceso. Y como es propio del proceso, no se tiene por qué llamársele externalidad. Está ahí, hace parte de. Y entonces cuando uno contabiliza, cuando uno va a montar un negocio desde el enfoque de la economía ecológica, así como tiene en cuenta la inversión que requiere hacer en materias primas, en maquinaria, en mano de obra, debería tener en cuenta claramente la inversión que tiene que hacer en cómo va a gestionar los residuos que genera, la contaminación que genera, de dónde va a sacar las materias primas, qué costo tiene eso, no solamente económico, sino físico. El costo físico de los procesos. Entonces, por eso, pues para el enfoque de la economía ecológica, las externalidades no existen, son propias de estar ahí, es parte de los procesos de, no como lo vemos en la economía ambiental, que el enfoque de la economía ambiental todo el tiempo es internalizar las externalidades, ¿cierto? Tanto positivas como negativas. Listo. Bueno, otra cosa interesante al final es que, bueno, las valoraciones, como decíamos, dentro de la economía ambiental, se reducen principalmente y específicamente a las valoraciones monetarias. En el caso de la economía ecológica tenemos diferentes indicadores y diferentes medidas de valoración, ¿sí? Y entonces, pues, claro, siempre la técnica que utilizamos en la economía ambiental al final para gestionar la información y para tomar las decisiones es el análisis costo-beneficio. El análisis costo-beneficio, costo-efectividad, la relación beneficio-costo, ¿cierto? Mientras que en la economía ecológica, pues tenemos que hacer uso de otros métodos, de otras técnicas que nos permitan incorporar múltiples indicadores con múltiples formas de medirlos y de expresarlos. Entonces hablamos de las evaluaciones multicriteriales, pero también hay otra serie de métodos, análisis de ciclo de vida basados en sustentabilidad, temas de negociaciones y tomas de decisiones concertadas, ¿sí? Hay otras alternativas que nos permitan involucrar esa diversidad de criterios, ¿no? Y de formas de expresar y de medir. Vamos. Bueno, aquí porque si no, no me va a rendir mucho, pues en la economía ecológica, al igual que en la economía ambiental, hay escuelas, ¿no? Hay escuelas
Tenemos la escuela de los termodinámicos, pues que así los llaman o los clasifican a ellos ahí, que es el caso de José Manuel Laredo, por ejemplo, de Federico Aguilera, de Antonio Valero, que los colocan un poco dentro de pues se me quedan muchos por fuera, ¿no? Hablo de los textos que más he trabajado, he leído, ¿no? Está la otra escuela muy importante, que es la de la ecología humana, ¿no? La ecología política, que es la de Joan Martínez Alier, ¿cierto? Del ecologismo de los pobres, del enfoque basado pues en los temas de resistencia, bueno, se me fue estoy muy cansada de eso. Bueno, y está un campo de la economía ecológica que tiene muchas posibilidades, que es muy importante avanzar, que es el tema de la macroeconomía ecológica. O sea, frente a todos estos planteamientos del decrecimiento, del estado estacionario, de ¿cuál es el impacto en las variables macroeconómicas de empleo, de ingreso, del PIB? Esos análisis son fundamentales, ¿no? Los análisis de estos flujos, de que tiene. Ese es un área de la economía ecológica que está poco explorada y que tiene todo un campo de acción súper importante en este momento, ¿no? Con las decisiones que estamos tomando, abocados pues a las transiciones que estamos viviendo, transición energética, agroalimentaria. Entonces es muy importante este enfoque de la economía. Bueno, uno de los, digamos, fundadores, dicen, pero pues sí, fundadores no, yo creo que Nicolás Georgescu Roger murió sin saber que él iba a ser fundador y principal maestro, motor de la economía ecológica, ¿no? Creo que nunca tuve el honor de saber que eso era así, pero sin duda constituye uno de los autores que hacen los aportes más importantes y más sustanciales, digamos, al tema de la economía ecológica. El asunto con Nicolás Georgescu Roger es que él no logró hacer escuela, ¿sí? Él no logró tener una escuela alrededor, su discípulo más cercano, que fue Herman Daly, ¿cierto? Pero desafortunadamente no logró. En la misma época en que Nicolás Georgescu Roger publica su obra magistral, La ley de la entropía y el proceso económico, 1970, solo a su vez también publicaba su obra sobre el crecimiento económico y el papel de la tecnología en el crecimiento, ¿cierto? A Solow le dan el premio Nobel, a Robert Solow, Robert Solow le da el premio Nobel, pero a Nicolás Georgescu no. Ni siquiera yo estoy segura que cuántos de ustedes estudiantes de economía en algún curso alguna vez les han puesto que se hacen el del profesor. Ese era el único, ¿cierto? Profesor Alex. Pero les pone como lectura de la clase de ir a leer algunos capítulos del libro de Nicolás Descorrón, La ley de la entropía, o de José Manuel Nared, ¿cierto? Que tiene también muy poquitos, ¿cierto? Creo que muchos de ustedes nunca han tenido acceso a esos textos, nunca son remitidos. Y claro, porque por supuesto los planteamientos de Nicolás Georgescu Roger, y más en ese momento, 1970, pues sonaban así como disonantes, ¿no? Cuando estaba en auge total la economía neoclásica. Entonces, bueno, pero si uno tuviera que ubicar como obras muy importantes que han dado las bases y los principios para la construcción de la economía ecológica, pues serían ellos, ¿no? Nicolás Georgescu Roger, Kenneth Boulding, con su obra también publicada en 1966,
de la economía de la nave espacial llamada Tierra, una metáfora que él utiliza muy interesante para mostrar lo que puede pasar en el planeta Tierra, ¿cierto? Cuando uno se da en una nave espacial que está dotada de unos recursos finitos, de alimentos, de posibilidades, y tiene que mantenerse en el tiempo mirando a ver cómo se las hace, cómo se las arregla para mantenerse con esos insumos limitados, con capacidad de generar residuos también limitados, y por supuesto, fue una metáfora muy ilustradora, ¿no? Otros autores como Dunn, biólogo, ecólogo, José Manuel Laredo, ya más reciente, en 1987, La economía en evolución, y muchos de sus libros que han venido después. Por supuesto, Joan Martí de Salier, Federico Aguilera, Robert Constanza, Antonio Valero. Bueno, hay muchos que se me quedan por fuera de este grupo, de los que podrían haber dado. Bueno, ¿cuáles fueron las principales aportaciones de Nicolás Rodesco Rolle a la economía ecológica, no? Pues una fundamental es que incorporó el enfoque, o sea, el estudio de la economía desde el aspecto físico, incorporar los temas biofísicos al análisis de la economía, ¿no? Incorporar la ley, primera y segunda ley de la termodinámica, la ley de la conservación de la materia y la energía y la ley de la entropía al análisis del proceso económico. Eso fue fundamental, y sobre todo en la época en la que lo hace, ¿no? Pues también enfatizó en la necesidad de estudiar los sistemas energéticos propios de la producción y el consumo, incorporó la concepción del tiempo propio de los fenómenos irreversibles, lo que les decía, los fenómenos que van en la dirección del tiempo histórico, todo tiene un inicio, un principio, un fin, pues por estar atravesado por la ley de la entropía. Analizó las posibilidades de sustitución y de complementariedad que existían entre el capital natural y el capital hecho por el hombre. Y lo hizo así en un estudio de alto detalle, de alta filigrana, o sea, hasta qué punto todos los bienes y servicios que nos provee la naturaleza para poder mantener el nivel de vida que tenemos pueden ser sustituidos por capital hecho por el hombre, ¿no? Analizó los grados de sustitución de eso a un nivel muy detallado y de complementariedad, ¿no? El capital natural y el capital humano. Planteó el concepto de tecnologías prometeicas, haciendo alusión a esas tecnologías que pueden ser factibles y viables, haciendo el quite un poco a la ley de la entropía, o sea, que hasta ahora no ha sido posible, ¿no? O sea, encontrar tecnologías, pues ahora que estamos en el gran dilema de buscar energías que sustituyan a los combustibles fósiles, ¿no? Se acaba la era del petróleo barato y abundante y tenemos que buscar hacer la transición hacia nuevas energías. Nos damos cuenta que es muy complicado encontrar o poder suplir todas las posibilidades de consumo y de uso que nos brindan los combustibles fósiles con otras energías que no generen los impactos, que no nos pongan en la encrucijada de la crisis ambiental que estamos afrontando, ambiental y ecológica. Entonces, un poco a eso hacía alusión, de alguna manera, el tema de las tecnologías factibles y viables, ¿no? En términos de no chocar con estas leyes que, así como todos estamos supeditados a la ley de la gravedad y nosotros desde la Tierra no podemos. Hay unas leyes físicas que nos imponen unos límites muy específicos, de los cuales, por más avances tecnológicos que tengamos, difícilmente logramos poder superarlos, ¿no? Entonces,
deja ver cómo la entropía es realmente el concepto que determina la verdadera ley de la escasez, el verdadero valor y de los procesos económicos. O sea, el tema del costo, de la escasez y del valor toma otro sentido cuando usted lo analiza desde el punto de vista de la ley de la entropía, ¿sí? Ya se relativiza qué es eso de la escasez, del valor y de los costos. ¿Sí? Bueno, sigamos. Habría mucho. Herman Daly, que como les digo, fue uno de el único, tal vez, el discípulo más reconocido, digamos, de Nicolás Descorolle, pues también hizo unos planteamientos muy interesantes relacionados con el estado estacionario de la economía, ¿no? Su obra publicada en 1977 define ese estado estacionario así, ¿no? Como una economía con acervos constantes de población y de artefactos que se mantienen en un cierto nivel deseado y suficiente por medio de tasas bajas de producción de bienes intermedios, es decir, mediante los flujos posibles más débiles de materia y energía desde la primera etapa de producción hasta la última etapa de consumo. Dice Herman Daly, para tratar de establecer qué es lo que él plantea como su estado estacionario de la economía, y también plantea como unas normas mínimas de sustentabilidad. No, mira, bueno, normas básicas de sustentabilidad, Herman Daly da como unas recomendaciones sobre cómo gestionar los recursos que son renovables, como los que no son renovables, como los residuos, cómo volver a cerrar los ciclos, digamos, dentro de su obra. Sigamos. Bueno, las bases epistemológicas de la economía, vamos a la siguiente. Hay algo muy importante y es el tema del pluralismo epistemológico, que también se convierte en un riesgo, ¿no? Porque cuando uno da cabida al pluralismo epistemológico, con la economía ecológica puede pasar como lo que viene pasando con el concepto de desarrollo sustentable, ¿cierto? Que tiene alrededor un concepto polifónico que tiene alrededor de 200 definiciones distintas y que es utilizado para como sombrilla de los temas más insostenibles y más insustentables. Entonces, hay veces con la economía ecológica tiende a pasar lo mismo, y por eso la necesidad como de volver a las raíces de la economía ecológica, porque si ustedes analizan el Journal de Ecological Economics, que es pues, un journal muy importante, que se crea casi desde la fundación o desde que empieza a gestarse este movimiento de la economía ecológica, con el tiempo, ese journal viene atravesando fronteras de temas que se alejan mucho realmente de lo que es la economía ecológica, ¿no? Y que albergan otro tipo de enfoques que lejos están, muchos de ellos, del enfoque principal de la economía ecológica. Entonces, algo muy interesante es ese pluralismo epistemológico como la posibilidad de coexistencia de diferentes saberes y prácticas sociales, o sea, diversos sistemas de conocimiento que pueden ser incorporados a la construcción de los enfoques y los métodos de la economía ecológica. No solamente tiene que ver con lo que pueden aportar los saberes tradicionales, en términos de los saberes de comunidades indígenas o étnicas, sino que hace referencia a la inclusión de métodos no científicos y también de expertos no científicos, sino personas que por su experiencia de vida, por su trayectoria de vida, por el conocimiento de sus territorios, por las luchas que han dado en sus territorios, tienen mucho que aportar y mucho que tanto desde el punto de vista conceptual como desde el punto de vista de cómo solucionar sus problemas, ¿cierto? Entonces, a eso hace un poco alusión la discusión de esas múltiples miradas, de múltiples racionalidades, de prácticas espirituales, haciendo alusión a la heterogeneidad de cosmovisiones, de formas diferentes de vivir y de habitar el mundo y de pensarlo.
y todas pues una posibilidad de poder aportar, ¿no? Entonces, ese es un punto central pues, que distingue a la economía ecológica. Otro es, como les decía, el enfoque sistémico, que es bien importante, o sea, los sistemas que se intentan estudiar en la economía ecológica, tanto los sistemas ecológicos como los seres humanos, como habitamos esos sistemas, pues son sistemas que solo pueden ser comprendidos a partir de sus interacciones, ¿no? O sea, las propiedades esenciales de estos sistemas, que son sistemas vivos, son propiedades del todo, no de las partes, no se pueden entender separadamente, sino a través de sus interacciones y relaciones. Y esas interacciones y relaciones, por lo general, no son determinísticas ni son lineales, ¿no? No son lineales. Entonces, el pensamiento sistémico pues, propone pensar en términos de conectividades, de relaciones y de contextos, ¿sí? De fijar los límites entre el sistema y el entorno muy importante porque es la fuente de perturbaciones y de desequilibrios, ¿no? Pero a su vez es también la fuente inagotable de recursos que posibilitan pues, la existencia del sistema. Entonces, claro, cuanto más interrelaciones y más interacciones existen en un sistema con su entorno, es más difícil poder hacer predicciones, ¿sí? Y las causas pues, de la impredecibilidad de esos sistemas se encuentran en su carácter no lineal, ¿no? Las ecuaciones lineales pues, generalmente describen fenómenos en los que pequeños cambios generan pequeños efectos, es decir, describen regularidades, ¿no? Mientras que las ecuaciones no lineales pues describen cómo la amplificación de un pequeño cambio puede producir un efecto desproporcionado en otras variables, es decir, describe fenómenos singulares, esencialmente singulares. Entonces, por eso es que el tema de la complejidad y del enfoque sistémico es fundamental para poder entender, poder digamos, estudiar esas interrelaciones cambiantes, críticas que se dan entre esos dos sistemas que pretendemos estudiar. Darle cabida a los fenómenos de la complejidad implica analizar los rasgos discordantes muchas veces que entran en contradicción de la realidad, ¿no? O sea, implica dar cabida a esa dualidad que es la realidad en toda su, considerar antiguas dicotomías como aspectos de una misma realidad. Es decir, que siempre que estamos abocados frente a la certidumbre, también hay altos grados de incertidumbre, ¿sí? Frente al orden, pues tenemos el caos, frente al individual está lo colectivo, y unas gamas en el centro, ¿no? O sea, esas dualidades tienen todas unas gamas de grises en el centro, frente a todas las partes, ¿sí? Entonces, un poco pensar desde el pensamiento complejo es darle cabida a esa forma tan plurales de entender el mundo. Lo que les digo, que a nosotros los que fuimos formados desde las ciencias clásicas, la química, la física, nos cuesta muchísimo. Bueno, a los físicos quizás menos, ¿no? Quizás a los de las ciencias naturales un poco menos. Los economistas y demás. Es complicado, ¿no? Poder pensar desde esta perspectiva, ¿sí? Bueno, la economía como un subsistema abierto, ¿sí? Digamos, que intercambia materia, energía con el entorno, ¿cierto? Y que genera residuos y energía degradada. Ese pues fue digamos, es un enfoque que también la economía ambiental incorpora, pero que, digamos, la economía ecológica hace énfasis en la importancia de tener un sistema económico pensado como un sistema autorreferenciado y provisto de estructuras disipativas termodinámicas, es decir, donde el reciclaje 100% no es posible, donde hay una degradación
permanente de la calidad de la energía, donde hay una transformación, y yo decía esta pérdida también de la calidad de la materia. Entonces, esas pues son características fundamentales de los sistemas abiertos, ¿no? Sistemas abiertos que toman material energético pues, de alta calidad, de baja entropía desde el entorno, y luego realizan trabajo, ¿cierto? Y generando un material energético de baja calidad y alta entropía como resultado pues, del trabajo realizado, ¿no? Es una característica propia de los sistemas vivos y de los sistemas abiertos. Entonces, en ese sentido, vamos con la siguiente. ¿Cuáles son como las implicaciones que tiene la apertura del análisis económico, o sea, la entrada de las leyes de la termodinámica en el análisis económico, que implicó este gran avance pues, del profesor Nicolás Rogen? Claro, sigamos. La siguiente, porque si no, no voy a alcanzar. La ley de la entropía y la entrada de la entropía al análisis de las leyes de la termodinámica en el proceso económico. Vamos con la siguiente, ya no tenemos, vamos a ver. Vamos. Tiene unas implicaciones claras en el entendimiento del sistema económico, ¿no? Y es que pues primero, ver el sistema económico como un proceso, como un sistema abierto. Ya les decía que intercambia materia y energía. También entender que la producción es conjunta, es decir, que cuando se producen bienes, también se producen males. ¿En qué sentido? Es una forma de decirlo, ¿no? O sea, que siempre ligado a la producción va a estar la generación de residuos, la generación que a través de las tecnologías podemos minimizarlos, que hay la posibilidad de desvincular el crecimiento económico del uso de materiales y energía, por supuesto, hasta cierto nivel, en ciertos casos, en ciertos niveles de producción. Pero lo que se ha probado es que a nivel global esta desvinculación real entre el crecimiento económico y el uso de materiales y energía y la generación de contaminación y residuos no es contundente, no es real, menos con algunos contaminantes claves como el dióxido de carbono y demás. O sea, una economía sustentada en la utilización de combustibles fósiles, donde toda su infraestructura está sustentada en el uso de estos combustibles, difícilmente puede desligarse, ¿no? Hacer la desvinculación relativa o absoluta, ¿no? Entonces ahí hay una serie de teorías sobre eso, pues la desvinculación relativa, sobre la desvinculación absoluta, para discutir un poco esto de la producción conjunta, ¿no? Que no siempre cuando se producen bienes se producen males, y viene todo el tema del crecimiento verde, y un poco de la economía circular y la bioeconomía, tratando de darle salida a este dilema, ¿no? de cómo hacer para seguir creciendo en la economía sin que sigamos afectando el ecosistema y la convivencia entre nosotros como lo estamos haciendo, ¿cierto? Y que haya esas grandes brechas sociales, esas enormes inequidades, además de esos gravísimos problemas ecológicos que afrontamos hoy. Entonces, entra ahí, vamos a la anterior, no la anterior, el tema de la irreversibilidad y la irrevocabilidad, ¿no? La irreversibilidad, como la plantean en su obra Nicolás Rogen, no es que niegue la vuelta atrás de los procesos. O sea, lo que pasa es que el proceso de reposición de algún recurso costará en términos energéticos, en el caso más improbable, lo mismo de lo que costó transformarlo. O sea, el problema es el costo energético para volver atrás, y eso de alguna manera determina la irreversibilidad. A diferencia pues de la irrevocabilidad, ¿no? De los procesos que son irrevocables, ¿no? Cuando algo se pierde, sea un ser vivo, un ser inerte,
con él se pierde energía, información y tiempo. Y eso es en el sentido pues, de la existencia irrevocable. La información, el tiempo y la energía que se requirió para que eso que se destruyó existiera antes. Entonces, listo, entonces el tema de la irreversibilidad y la incertidumbre de alguna manera irrumpe claramente cuando incorporamos de alguna manera la ley de la termodinámica al análisis del proceso. Entonces, claro, lo que nos queda claro con la ley de la entropía y la revaluación de los conceptos de riqueza, de escasez, es que existen límites, ¿no? Existen límites tanto en el uso de los recursos como en la generación de residuos. Que el reciclaje 100% no es posible, no es posible, por lo menos energéticamente no es posible. Que la máquina perfecta tampoco es posible, o sea, en términos de hacerle el quite a la entropía, ¿no? Entonces se relativiza mucho el optimismo tecnológico, ¿no? que sustenta tanto, digamos, la economía actual. Y establece una clara distinción entre energías endosomáticas, órganos endosomáticos. Hay ¿sí? una pregunta de los en línea para... Ah, perdón. Que si la bioeconomía es una rama de la economía ecológica, me preguntan. Pues es que depende de qué enfoque de la bioeconomía, porque hay muchos enfoques de la bioeconomía. Yo diría que la economía en su sentido, en el sentido de Nicolás Georgescu-Roegen, yo diría que sí, que Nicolás Georgescu-Roegen fue el primer autor que planteó los fundamentos de la bioeconomía. Y precisamente el año pasado, del 2022, estaba cumpliendo el 100 años del nacimiento de Nicolás Georgescu-Roegen. Entonces, claro, si vamos a las raíces de lo que debería ser la bioeconomía, que es el funcionamiento en consonancia de la economía y de los sistemas sociales, en consonancia con cómo funciona la naturaleza, yo diría que sí debería ser o no una rama de la ecología, de la economía ecológica, porque la economía ecológica fue muy posterior, pero sí un enfoque conceptual muy fuerte de la economía ecológica. Pero hay muchas interpretaciones de la bioeconomía, desde todo el tema de la bioprospección, del uso de los transgénicos, todo eso también lo llaman bioeconomía, ¿no? Saber cómo utilizar los recursos naturales, los recursos genéticos para la producción, para aumentar el crecimiento económico, eso también lo llaman bioeconomía, ¿sí? Entonces depende del enfoque de la bioeconomía, pero la bioeconomía entendida como la biogénesis, ¿sí? Como el mimetizarnos y tratar de que la economía, ustedes saben que, por ejemplo, la vida, el rango de la vida humana funciona alrededor de no más de 28 elementos de la tabla periódica. O sea, toda la composición de la vida, no solamente humana, sino de la vida en el planeta. No va más allá de 28, póngale 30 elementos de la tabla periódica. Listo. Y las tecnologías, las nuevas tecnologías, especialmente las tecnologías de las nuevas energías, están ya en un rango de, pues ya estamos utilizando los lantánidos, los actínidos, las tierras raras, ¿cierto? Para la incorporación de todos estos temas de almacenamiento de energía, de todos los minerales de la transición. Y esos minerales ya rebasan con creces los 28 elementos de la tabla periódica. Entonces, esos 28 elementos y la posibilidad de formar compuestos diversos para esos 28 que sustentan la vida, eso es lo que el planeta logra volver a metabolizar, ¿sí? Lo que es capaz de volver a asimilar, de volver a ciclos que puede cerrar y demás. Pero a medida que le metemos sustancias, tierras raras, sustancias más raras, o componentes, residuos más tóxicos, peligrosos y demás, pues
difícilmente el planeta logra poder darle reciclaje y tratamiento y cierre a ese tipo de compuestos, ¿no? Entonces, bueno, les decía que también con el tema de la termodinámica se establece la distinción entre energías endosomáticas y energías exosomáticas. Esto es bien interesante porque nosotros los seres humanos, ¿cuántas calorías necesitamos para vivir normalmente? Para venir aquí a estudiar, trabajar, para... ¿Cuánto creen que debemos consumir? 2100 personas. 1500. Como entre 1500 y 2000, ¿sí? Y de esas 1500 y 2000 solamente utilizamos 500 para generar trabajo, solo 500. Lo demás se va en nuestro funcionamiento, ¿cierto? En poder que nuestro metabolismo funcione y podamos pensar y tengamos la temperatura del cuerpo y todo eso, ¿cierto? ¿Y cuál es la fuente principal de esa energía endosomática que nos permite vivir y trabajar y todo eso? Para nosotros, para los seres vivos en general y para los humanos. ¿Cuál es? La fuente principal. ¿Cuál? De energía, de energía. Los carbohidratos, pero eso de dónde. El sol y una reacción importantísima que es la reacción de fotosíntesis, ¿sí? Que dispara la vida en el planeta. Y fíjense que nosotros podemos nacer y morirnos sin saber qué es eso de la fotosíntesis y qué importa, ¿sí o no? Pero que un día no funcione, que un día los cloroplastos de las plantas no logren capturar la energía y transformar eso en azúcares y los azúcares en aminoácidos y todo eso, ¿sí? La cosa se pone muy, muy grave, ¿sí? Entonces, claro, la ventaja con los seres humanos, los seres vivos, es que tenemos como unas señales genéticas que nos permiten manejar y administrar esa energía que viene del sol. No depende ni de nuestros gustos, ni de nuestras preferencias, ni de nuestra capacidad de ingreso. O sea, nosotros trabajemos o no, tengamos o no, tenemos que conseguirlo de las 1500 calorías diarias y consumirlas para poder. Y si consumimos mucho más de eso, porque tenemos para mucho más de eso, empezamos a tener problemas de salud y demás. Pero resulta que con la energía exosomática no pasa eso. ¿Y cuál es la fuente principal de energía exosomática? ¿Cuál es la fuente principal de la energía con la que movemos el mundo? Ustedes han ido al Cerrejón, ¿cierto? Y cuando uno va al Cerrejón, primero esos cráteres enormes que allá a la vista. Y segundo, cuando uno se para al lado de esos carros que mueven el carbono, uno es del tamaño de una llanta de esos carros, ¿no? O sea, uno dice de esas maquinarias que utilizan para remover. Todo eso se mueve con energía exosomática. Esa energía es la que le ha permitido al hombre tener esa capacidad de transformación que a nosotros mismos nos asombra. ¿Cuál es la fuente principal de esa energía? Los combustibles fósiles, a diferencia de nosotros. Pero entonces ahí no hay un reloj genético que nos diga hasta aquí, ojo, que ya no lo tenemos, no existe. Entonces la podemos usar sin límites, desde que tengamos cómo adquirirla, cómo acceder a ella, ¿sí? Entonces esa es la gran diferencia. Si bien no existen como biológicamente, pero sí hay señales propias también de la Tierra y del planeta cuando se van viendo. Ah, no, claro, pero ya unos niveles cuando ya, ¿sí? Ya, claro, pero es lo que nos está pasando ahorita, ya la Tierra nos grita de todas las maneras y tampoco queremos entender, ¿sí? Pero lo que quiero decir es que esa es la gran diferencia entre el consumo endosomático de energía y el consumo exosomático de energía. Y el hombre carece, es un animal que carece de instrucciones genéticas para determinar el uso exosomático de la energía, desafortunadamente. Y por eso en gran parte estamos metidos en el lío tan grave que estamos hoy, de alguna manera, ¿no? Porque es así, depende del poder adquisitivo, de los gustos, de las preferencias, de lo que queremos, de las proyecciones que tenemos como sociedad.
sobre nuestro estándar de vida, nuestra calidad de vida y demás. Bueno, lo del pluralismo de valores ya lo hemos conversado. Vamos a lo de la sustentabilidad, que me interesa mucho. Qué pena, yo traje... porque era el tema de hoy de la charla, ¿no? Y es que aquí vamos a ver la distinción entre sostenibilidad fuerte y sostenibilidad débil. Sí, ¿cómo definir la sustentabilidad? Ese siempre es como el gran dilema. ¿Qué entendemos por sustentabilidad? Y si es un problema más de traducción entre sustentabilidad y sostenibilidad, o es lo mismo, ¿qué es? Galopin, que es uno de los autores que más ha trabajado el tema de la sustentabilidad, pues nos habla primero que no existen verdades absolutas con relación a la sustentabilidad, que la sustentabilidad más que un proceso en sí mismo, un punto de llegada, más que un fin y un punto de llegada, es un proceso, ¿sí? Es un proceso, y que es un proceso particular de cada territorio y de cada cultura. No podemos definir una definición de sustentabilidad y extenderla, ¿no? Entonces, ¿qué implica reconocer la especificidad contextual de los problemas, de las soluciones, la complejidad del ambiente y sus múltiples dinámicas, la complejidad de los territorios, los diferentes tipos, fuentes, escalas, que nunca se alcanza definitivamente? Y como les decía, dentro de la economía ecológica, la sustentabilidad está relacionada con la viabilidad ecológica de los procesos, o sea, cualquier proceso de producción o de consumo que supere la capacidad de generación de residuos, de asimilación de residuos y de producción de materias primas y todo esto, pues no es sustentable. Como les decía, hay algunos criterios básicos, prácticos de sustentabilidad sobre cómo gestionar los recursos renovables, los no renovables, los residuos, cómo mantener los servicios esenciales de los ecosistemas, pero esas no pueden ser medidas generalizables, o sea, pues porque la sustentabilidad, digamos, tiene que ver con procesos singulares en territorios singulares. Entonces, pero bueno, desde el punto de vista de la economía ecológica hay varios enfoques. Por ejemplo, uno es este del Instituto Wuppertal, que dice que los sistemas socioeconómicos han de ser reproducibles más allá del corto plazo, sin deterioro de los ecosistemas sobre los que se apoyan. Es decir, que la sustentabilidad es básicamente viabilidad ecológica. O sea, los sistemas económicos que funcionan destruyendo su base natural son insostenibles, ¿no? O insustentables, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere la dimensión biofísica de la sustentabilidad? A mantener en el largo tiempo la estabilidad de los procesos evolutivos internos de la ecosfera. ¿Y qué es la ecosfera? Esa biosfera donde funciona la economía, ¿no? Los sistemas económicos. Mantenerlo como una estructura dinámica y autoorganizada. O sea, un sistema económico es ecológicamente sustentable solo en tanto el empleo de los recursos para generar bienestar se limite a un tamaño y a una calidad que no sobrepase las fuentes ni sobrecargue los sumideros de la ecosfera. Esa es la definición, pues, del Instituto Wuppertal, que es sostenibilidad entendida como viabilidad ecológica de los procesos. Pero la sustentabilidad pues también tiene que ver con los procesos sociales, ¿no? De alguna manera. Entonces, cuando hablamos de la sustentabilidad, pues implica sobre todo respetar los límites, como lo decíamos, también pensar en el mañana, en una buena vida, ¿cierto? Pero no solamente vida humana, ¿no? Sino otros tipos de vida, otras formas de vida, ¿no? Con las que estamos directamente conectados, ¿no? Parte del problema de nosotros, dicen algunos autores, es que hemos perdido esa noción de especie. Por supuesto, no cualquier especie, pero una especie totalmente conectada, ¿no? Conectada y dependiente de otras. Y perder esa noción de alguna manera nos ha llevado a esto.
Entonces, la sustentabilidad tiene que tener en cuenta las especificidades de cada territorio, su contexto dentro de esta red sistémica en la que siempre trabaja la economía ecológica, que incluye tanto las realidades económicas, políticas y sociales. O sea, no hay una versión única de la sustentabilidad, ¿cierto? Ni es un estado específico, sino que es un proceso y es un proceso propio de cada territorio. Claro, y cuando se habla de la sustentabilidad hay como unas propiedades fundamentales relacionadas con la sustentabilidad. Una de ellas es la resiliencia, es una propiedad fundamental de la sustentabilidad. También la diversidad, ¿no? La diversidad, las relaciones que se establecen en la sociedad y la capacidad adaptativa que tenemos. Dentro de la sustentabilidad, cuando se habla de la sustentabilidad territorial, es decir, aplicada a los fenómenos sociales, se hablan de unos conceptos claves como es la territorialidad, la resiliencia, la autogestión y la equidad, como unas características claves de la sustentabilidad. La territorialidad hace alusión a una concepción del territorio, por supuesto, ¿cierto? El territorio entendido pues como un espacio que no solamente es un espacio físico, geográfico, sino que es un espacio simbólico, es un espacio, un lugar de relaciones, de identidades, de representaciones, ¿no? La territorialidad hace referencia al proceso de apropiación que realizan los diferentes sectores, actores o personas que habitan un territorio. Y no tiene que ver solamente con la apropiación del espacio físico, sino que también se refiere a la identidad y la representación tanto individual o colectiva que tenemos de ese territorio. O sea, entonces hay diversas territorialidades. Y diversas territorialidades con diferentes objetivos que se disputan el poder y la forma de uso y apropiación del territorio, ¿cierto? La resiliencia, pues entendida como ustedes ya la conocen, como la capacidad que tiene un sistema de tolerar perturbaciones. La resiliencia refleja esa habilidad que tienen los sistemas para mantener procesos y funciones vitales en contextos sociales, económicos y políticos específicos para cada sistema. Entonces, dependiendo de esos contextos, pues se dan ciertas transformaciones y ciertas adaptaciones. Y la autogestión es un atributo muy importante de la sostenibilidad porque es referido a la capacidad que tiene ese mismo territorio para funcionar, para regularse y para evolucionar, dependiendo de sus recursos propios y dependiendo de los procesos internos, o sea, cómo puede reaccionar frente a las perturbaciones y los cambios, ¿no? ¿Qué capacidad tiene de volver a reajustarse? Y el término de equidad, que también ahí es muy importante, la equidad tanto intrageneracional como intergeneracional, es lo que asegura, digamos, la calidad de vida, de alguna manera, teniendo en cuenta los límites ambientales, la justicia en la distribución. Digamos, la equidad es un valor ético que no es negociable, ¿no? Y que es el mecanismo que te permite la autorregulación y la estabilidad social en los procesos. Entonces, todas estas, digamos, características de la sostenibilidad territorial es lo que permite, digamos, aplicar el concepto de sostenibilidad propio de cada territorio, y entendido como un proceso más que como un fin. Entonces, bueno, desde la economía ecológica pues se habla de sostenibilidad débil y de sostenibilidad fuerte y tiene que ver mucho con la capacidad que hay de sustitución o de complementariedad entre esos dos capitales, entre los ecosistemas y todo lo que produce el sistema económico y la organización social, toda la cantidad de bienes y servicios que... Entonces,
claro, desde la perspectiva de la economía neoclásica, que es el enfoque de la sustentabilidad débil, lo que nos dicen es que el agotamiento del capital natural no representa ningún problema para la posibilidad de consumo sostenible ni para el crecimiento exponencial de las economías, ¿sí? Es decir, que siempre que tengamos un elevado grado del capital total, o sea, ellos hablan del capital dividido entre capital físico, capital humano y capital natural. Y que lo importante es mantener ese stock total de capital, que se puede disminuir mucho el uno, mientras que el otro logre invertirse y mantenerse, ¿no? Entonces, el crecimiento económico exponencial es posible con la asistencia al cambio técnico, es posible un consumo constante de una población creciente. La única condición es la existencia de la acumulación de capital y que la inversión neta crezca al mismo ritmo que crece la población y la fuerza de trabajo. Imagínense, esos son los postulados básicos de la sustentabilidad del. Y esos son muchos de los postulados que están detrás del tema, por ejemplo, del crecimiento verde, de alguna manera, en algunos casos, de la economía circular, de la economía verde, ¿no? Y es eso, ¿no? De que es posible mantener el crecimiento económico sin límites para una población también crezca sin límites. ¿Y eso debido a qué? Pues a que somos optimistas en la posibilidad que las tecnologías y el conocimiento y la dimensión humana nos brindan, ¿cierto? Entonces, y algo que, digamos, hay una cosa fundamental en la que digamos, se respalda todo este planteamiento, es la posibilidad de medir en valores monetarios los bienes ambientales y su deterioro, ¿no? De alguna manera, es que valorar económicamente nos permite generar información para poder tomar y hacer una asignación más eficiente de los recursos naturales dentro del enfoque de sustentabilidad de bueno, entonces, ¿qué opinan de todo este planteamiento, que es el que respalda gran parte pues, de la economía ambiental, de la economía que está detrás? Como lo que plantea el empresariado con igual, no sé, por ejemplo, con esta perspectiva del greenwashing también, Sí, en claro. torno a ciertas políticas que supuestamente vienen a aportar al medio ambiente, pero ellos no van a parar de producir como lo necesita ahora. Entonces yo creo que está muy relacionado con ese enfoque capitalista neoliberal. Sí, claro, es muy preocupante, por ejemplo, que todo este proceso que estamos de transición energética, pensando ahora en cómo incorporar el hidrógeno, cómo incorporar la eólica, la solar y haciendo análisis de las alternativas tecnológicas, seguimos con el mismo discurso, que es este, ¿sí? Entonces estamos pensando en las certificaciones verdes, en cómo lograr mantener, digamos, el nivel de exportación, cómo reemplazar el nivel de exportación que tiene un país como Colombia, que exporta carbón y petróleo, pero ahora exportando hidrógeno verde, ¿sí? Dentro de las mismas lógicas, ¿sí? Que es lo que le parece a uno un poco preocupante, ¿no? Cambiamos, adicionamos energías, pero no cambiamos la lógica, ¿sí? Me parece interesante cómo se trata de cuantificar la vida, que trata de volverse como números, como si la vida fuera cuantificable, como únicamente inventario. Como que con la perspectiva de bueno, la neoclásica ahorita, bueno, está ortodoxa, dejamos de un lado como ese sentimiento humano, dejamos de lado quizás las cosas que son evidentes a la vista, y como que a pesar de que vemos que el daño ambiental está ahí, aunque a pesar de que la vida se está agotando, de que la cultura se está dañando y que es evidente, seguimos tratando de buscar datos y datos y datos para darle explicación a cosas que están pasando. Y es como si no nos pudiéramos mover sin datos, si no nos pudiéramos mover y no pudiéramos tomar acción. Se me hace que la perspectiva tiene que cambiar, esa perspectiva tiene que pasar. Digamos, no sé, esto de economía ecológica, la verdad no lo conocía, pero me parece interesante porque es una perspectiva que nos dice, bueno, listo, bien, los datos son una cosa y todo el cuento y no es que los dejemos a un lado, pero no son lo único. Si hay cosas que están a la vista, si hay cosas que son evidentes, debemos tomar acción y debe ser ya. Digamos, por lo menos ahorita está el debate del antropoceno, ¿sí? Que ya es empezar a ver, digamos, qué impacto está teniendo el hombre en la naturaleza y cómo estamos agotando los recursos de una forma drástica, estamos llegando a un punto drástico. Y no sé, hablaba con un compañero ayer que estábamos llegando como un punto de no retorno. ¿Sí? Entonces, pues, creo que
Sí, es más Y bueno, dentro del otro enfoque que es el que les he venido contando de la sustentabilidad entendida como viabilidad ecológica de los procesos y viabilidad también social, ¿cierto? Entonces se plantea, vamos, sustentabilidad fuerte, ¿no? Claro, dentro de este concepto de sustentabilidad fuerte, lo que se dice es que hay unas funciones que resultan ser críticas, o sea, esa posibilidad de sustituibilidad del capital natural por el capital hecho por el hombre, que posibilita los avances tecnológicos y todas estas, sí, el conocimiento y potencial del hombre, porque seguimos teniendo, pues, que somos una especie de mayor jerarquía, que es cuestión de tiempo, ¿no? Que necesitamos es tiempo para poder tener la tecnología que nos salve, pues, ¿sí? Entonces, ahí se plantea, pues, que no, que hay componentes críticos de los ecosistemas, de la biodiversidad, que no tienen hasta ahora sustitutos posibles y seguramente no se los vamos a encontrar, ¿no? Lo que hablábamos, a la reacción de fotosíntesis y el papel que juegan las plantas en esa disparada de la vida y la energía en el planeta, al ciclo del agua, ¿no? A la capacidad que tienen las plantas para poder absorber el carbono y demás. Entonces hay una cantidad a las funciones, a los ciclos biogeoquímicos que mantienen la vida en el planeta, pues no les hemos encontrado ni seguramente les vamos a encontrar sustituto posible. Entonces ellos hablan de un capital natural crítico. Hay una pregunta. ¿Cómo piensa Tatiana Mora Villamil? ¿Cómo piensa la economía ecológica la barrera del lenguaje frente a la incorporación de otras epistemologías y diálogos de saberes? Muy buena pregunta, ¿no? Okay. La barrera del lenguaje. Ahí todavía hay muchas ambivalencias, por lo mismo que les digo de cómo estamos nosotros rotulados y formados, porque de alguna manera, como expresamos nuestras ideas y los términos que utilizamos, de alguna manera reflejan realmente la forma en que los sentimos y habitamos, ¿no? El lenguaje es la representación de cómo nosotros nos vemos y nos ubicamos en el mundo, ¿sí? Entonces, claro, aunque la economía hace un gran esfuerzo, la economía ecológica, por incorporar otros conceptos, ¿no? Por ejemplo, esto que les hablo del capital natural crítico, ¿no? Sí, que ese capital natural crítico es muy difícil, es muy difícil definirlo. Hay muchas definiciones de capital crítico, pero capital crítico ¿para qué o para quién? ¿Sí? El capital crítico, ¿qué significa? ¿Sí? ¿A qué se refiere? A los ecosistemas propiamente dichos, a las relaciones sociales y económicas con esos ecosistemas, ¿qué es lo que determina la criticidad del capital? Esas son preguntas difíciles de contestar y varios autores han intentado resolverlas y no, pero hay ciertos acuerdos, vamos, hay ciertos acuerdos a que definitivamente el capital crítico tiene que ver con unas funciones que han sido identificadas como críticas para el mantenimiento de la vida, no solamente de la vida humana, sino de otras formas de vida, y por ende, pues, para el funcionamiento de los sistemas productivos y demás. Entonces, son las funciones de regulación relacionadas, pues, totalmente con la biodiversidad, con la estabilización climática, con la regulación hídrica, con la existencia de los ciclos biogeoquímicos, ciclo del fósforo, del carbono, del nitrógeno, las funciones de soporte a la vida, que tiene que ver con el mantenimiento de la estructura, composición, integridad de los ecosistemas, la capacidad de resiliencia de los ecosistemas, las funciones fuente como la fertilidad del suelo, la disponibilidad de recursos renovables y no renovables, y las funciones de sumidero. Son como funciones críticas que se identifican. Y, digamos, un afán de la economía ecológica es encontrar indicadores que den señales de umbrales críticos de no retorno. ¿En qué momento estamos tocando umbrales críticos, procesos de no reversibilidad?
Y entonces buscan esos indicadores que no son los indicadores monetarios, o sea, difícilmente los indicadores monetarios nos van a poder dar esas señales porque no están hechos para eso, porque no es la razón de ser de ellos. Entonces, plantean estos tipos de indicadores, ¿no? Indicadores que llama Martínez Ariel indicadores de insostenibilidad, como la huella ecológica, que ustedes han oído nombrar, ¿cierto? Creo yo. Se han oído hablar de la huella ecológica, la apropiación humana de la producción primaria neta, la unidad del material por unidad de servicios, hacerle matrices insumo producto, análisis de cómo se usan los materiales, cómo se utiliza la energía, los indicadores de flujo de material y de energía que son muy importantes ahorita, por ejemplo, indicadores tipo EROI, que nos dejan ver la eficiencia energética y nos analizan la calidad energética, por ejemplo, las energías renovables y demás, indicadores de huella hídrica, de agua virtual, los balances energéticos de la actividad económica, son una serie de indicadores que, pues, que tienen como fin darnos esas señales, ¿no? Esas señales cuando ya estamos ubicados en umbrales críticos de no retorno. Entonces, o cómo vamos avanzando, ¿no? En el uso de los ecosistemas, en el uso que hacemos de ellos, en la utilización, en desarrollos sostenibles, ¿sí? Hasta qué punto son renovables, no renovables, ese tipo de análisis, digamos, son los que... Entonces, bueno, no me voy a detener en ellos solo porque se me acabó el tiempo, solo les dejo la inquietud y ya vámonos a un gráfico final, ya creo yo, no, ya terminamos, ¿no? De los análisis de la economía ecológica. Entonces, la economía ecológica, vamos a un grafiquito final y ahí ya cerramos. Vamos adelante. Y no pudimos hablar de todo esto, pero bueno, en otra oportunidad. Ay. Entonces, por ejemplo, ahora con el tema de las energías alternativas y de decidir cuáles son las tecnologías y las energías, los análisis que uno ve que comúnmente se vienen haciendo, pues es eso, a partir de la selección de indicadores de sustentabilidad, algunos puramente ecológicos y biofísicos, otros económicos y otros sociales, se hace una selección de especificación de tecnologías, se definen escenarios con base en el statu quo y escenarios potenciales hacia dónde queremos ir, energía para qué, energía para quién, en cuánto tiempo, y definimos una serie de evaluaciones, ¿no? Unas que son evaluaciones puramente ambientales que utilizan los indicadores que les decía, de huella energética, de huella de carbono, de acidificación, de eutroficación, de ecotoxicidad humana, bueno, del costo energético de los procesos. Hay otros que son puramente económicos, donde todos los costos fijos y todos los tipos de costos fijos, variables, anualizados, unitarios de las energías y también los costos externos que se logran medir mediante valoraciones y una serie de indicadores de tipo social, ¿no? Que tienen que ver con, pues, con muchas cosas, con la aceptabilidad social que tiene la gente de las nuevas energías, sobre la seguridad que les generan, sobre las posibilidades de gobernanza, sobre los empleos. Y este grupo de indicadores, muchos cuantitativos, otros cualitativos, son los que determinan al final la toma de decisiones a través de metodologías de decisión multicriterio, que son muy usadas, pues, en economía ecológica. Bueno, lamento mucho pues que no nos haya dado el tiempo para hablar de otros temas, pero bueno, espero haberles dejado la inquietud de qué es eso de la economía ecológica, de la importancia que tiene en este momento en el que estamos viviendo actualmente, de las posibilidades que puede brindarles. Y muchas gracias por la atención. Claro, con mucho gusto escucho sus preguntas. Sí. Tengo una pregunta, y es verdad,
tengo entendido que uno de los paradigmas dominantes de la economía económica es esta paradigma de crecimiento radical y demás. Tienden a ser enfoques muy cualitativos, etcétera, ¿verdad? Pero también hay otros enfoques dentro de la economía económica, más todo de economía biofísica, o de los modelos biofísicos, de económicos y economía económica, que son mucho más, digamos, cuantitativos y con muchos modelos, todo eso metodológico social, que necesariamente, no sé, se hacen, contabilización integral, social, y todas estas cosas que hay, digamos, pues es danza de, digamos, económica, a veces tienden a parecer como muy, o sea, como que una no es útil para la otra, o algo así, ¿sí? Entonces, como que, por ejemplo, hay también este debate entre la economía estacionaria y la economía del crecimiento. La Herman David y entonces, se plantea también como que ese crecimiento en el norte solamente sigue para el norte y tiene un mayor crecimiento o para el crecimiento en el sur, que es mayor sobre las universidades. Y como que esos dos paradigmas que podrían parecer complementarios, como esto de la crecimiento, y complementarse mutuamente, ¿no? Entonces mi pregunta va más por el lado, digamos, de lo que, ¿cómo esos paradigmas, digamos, son indicadores, todo eso, no es más centrado en movimientos políticos que reclaman, ¿verdad?, una cierta crisis climática y todo eso? ¿Cómo podrían combinarse los unos a los otros? Pues, utilizando, digamos, herramientas tan sí, entonces, como me preguntaron más, ¿cómo podría generar? Porque ambos, efectivamente, por las comunicaciones, solo que la manera de abordarlo es muy diferente, es distinta, sí. Pues es que, sí, mira que, por ejemplo, ahorita con la discusión que hay alrededor de la transición energética y de las energías alternativas y de cómo, claro, cómo, pues hay cosas fundamentales que desde la economía económica sí se plantean y que creo que son muy útiles para entender el fenómeno. Y es que, digamos, la necesidad de poner en cuestión el consumo y la necesidad de poner en cuestión el crecimiento económico, que es algo que los gobiernos no quieren entender, ni siquiera el gobierno Petro en el que estamos ahorita, cuando uno va a escuchar los debates que se están haciendo alrededor de la transición energética, siempre es, por supuesto, en un país como el nuestro, que tiene unas brechas sociales tan enormes, pues, de pobreza y de desigualdad, pues plantear el tema de poner en cuestión el crecimiento no es fácil, ¿cierto? Entonces, yo creo que algo que sí plantea la economía ecológica es que digamos, hay paradigmas de los que ya tenemos que es que no podemos seguir pensando en un planeta que en el 2050 va a estar habitado por 9.000 millones de personas aproximadamente, todas queriendo tener los niveles de consumo y de uso que nos proveían los combustibles fósiles. No va a haber energía alternativa posible. O sea, si esos principios fundamentales en los que tanto está de acuerdo los establecimientos donde se toman las decisiones, ¿sí?, la academia, pero también la sociedad civil, ¿sí?, como unas premisas básicas a las que tenemos que llegar. A partir de ahí ya, digamos, el tema de los lenguajes y los indicadores pueden llegar a encontrarse mejor, ¿sí? Pero cuando desde el gobierno o desde la academia se sigue pensando que el tema del decrecimiento eso no se puede pensar, un estado estacionario tampoco se puede concebir, el crecimiento económico no lo podemos poner en cuestión, tampoco el modelo de desarrollo no se discute, ¿sí? Entonces, esas aproximaciones son más difíciles.